Bienvenidos al canal de Tecne. Yo soy Tecnebot y los invito a suscribirse a nuestro canal, dejarnos su like y activar la campanita para estar al tanto de los cursos y microcursos gratuitos que estaremos subiendo. Espero que los disfruten. Hola, una vez más estamos con los microcursos de Tecne. Mi nombre es Alexis Cesera y hoy estaremos hablando de nuestros primeros pasos con el lenguaje de programación C++. Entonces, nuestros primeros pasos con C++. Para tal efecto, entonces, tenemos que conocer primero qué es C++, qué es ese lenguaje, cómo se ha originado. C++, entonces, ha sido diseñado en el año 1979, por Brian Stroustov. El objetivo de su creación fue literalmente extender lo que es el lenguaje C como nosotros lo conocíamos, para que nos permita poder estar manipulando lo que es la programación orientada a objetos, ¿ok? Es por eso que se le ha colocado C++, es como si nosotros estuviéramos colocando un C dentro de otro C. Es por eso que se debe su nombre de C++. Este lenguaje es un lenguaje híbrido. ¿Por qué? Porque obviamente nos permite también estar trabajando con lo que sería programación modular, programación orientada a objetos y programación estructurada. Además que es sumamente portátil porque tiene un sinfín de compiladores en diferentes plataformas que pueden ser multiplataforma o puede estar trabajando con una plataforma a nivel único, es decir, con Microsoft, con Linux, con la que es de la línea Apple, con la iOS y demás. Permite la separación del programa en diferentes módulos que permiten obviamente compilar de forma independiente cada uno de estos. Además que es un lenguaje de alto nivel, es considerado un lenguaje de alto nivel, pero también se lo menciona como un lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué? Porque permite literalmente establecer una comunicación entre la máquina y el usuario de forma directa, sin necesidad de estar utilizando intermediarios, ¿ok? Entre las ventajas principales que podemos mencionar con lo que es este lenguaje, es que es de alto rendimiento. Obviamente es un lenguaje que ya se está actualizando constantemente. A pesar de tener entonces 20 años por lo menos de antigüedad, C++ constantemente se va actualizando a las nuevas tendencias o los nuevos paradigmas incluso de programación que se va utilizando, incluso con los mismos métodos asociados. Por tal efecto entonces se considera un lenguaje moderno constantemente, precisamente debido a su evolución y cómo vamos trabajando con este. Es multiplataforma. Por tal motivo no necesitamos nosotros estar parchando un script que estemos ejecutando o que hayamos realizado para que trabaje con Windows, con Linux o con Mac. ¿Ok? No necesita ningún parche. Nosotros ni bien terminamos o hagamos nuestro código, podemos interactuar o podemos ejecutarlo en cualquiera de esos sistemas operativos sin necesidad de estar haciendo una modificación específica para cada uno de estos sistemas. Entonces, cualquier script que nosotros estemos realizando en C++, podemos ejecutarlo en cualquier sistema operativo sin ningún inconveniente. Como les he mencionado, es un lenguaje de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque nos permite hacer llamadas directamente al sistema operativo, es decir, interactuar de forma directa con nuestro script. Es un lenguaje compilado para cada plataforma, es decir, se tiene que ir compilando constantemente para que vayamos ejecutando nuestro código y realice la operación o el trabajo que está abocado. Tiene muchos parámetros de optimización, es decir, para poder ejecutar nuestros templates. Tiene un acceso directo a la memoria que además obviamente es controlada por el usuario para poder acceder a diferentes métodos. Tiene una integración directa, por ejemplo, con el lenguaje ensamblador, tan directa que incluso permite escribir directamente en lenguaje assembly. Es por eso que les decía que también es considerado como un lenguaje de bajo nivel, porque permite directamente comunicarnos con el equipo. Por eso utilizamos lenguaje assembly, para hacer diferentes directrices. Por ejemplo, aquellos que están utilizando o utilizan bastante la automatización en sus circuitos, como ser Arduino, utilizan una plaquita Arduino y demás, saben que el lenguaje de programación en un Arduino es el C++, ¿no es cierto? Ese lenguaje tiene que aprender para interactuar. Así que precisamente es por eso que podemos interactuar de forma directa también con un lenguaje ensamblador para tomar control directamente de los puertos o diferentes versiones o diferentes arquitecturas, perdón, con la arquitectura total de nuestro sistema y de nuestro equipo. Al hablar que es un lenguaje moderno y actualizado, nos permite crear datos complejos, definir operaciones sobre los datos complejos que estamos realizando, relacionar los datos entre sí, realizar programación genérica y templates, que obviamente eso que nos permite hacer clases del mismo código para que sirva para cualquier tipo que vayamos a pasar. Es decir, que nosotros podemos estar realizando cualquier código
cualquier tipo de clase y nosotros podemos estar utilizando ese módulo en otros programas, no va a ser exclusivamente para uno. ¿Ok? Podemos estar utilizando entonces en diferentes scripts en base a un mismo objeto que tengamos. Y obviamente implementa múltiples patrones de diseño para poder estar ejecutando en el mismo en base a sus criterios. Pero, como hemos mencionado hace un momento, es multiplataforma. Pero por ende, para comenzar a programar en C, se necesita de una IDE. ¿Qué es una IDE? Es un entorno de desarrollo integrado, que obviamente va a facilitar al desarrollador o al programador el desarrollo de cualquier software que necesite. Normalmente, entonces, un IDE consiste en lo más básico, es decir, donde nosotros podemos editar, crear, compilar, ejecutar y depurar o modificar nuestro código fuente, donde nosotros vamos a comenzar a interactuar con el programa en sí. Para tal efecto, entonces, el primer paso que tenemos que dar, y tenemos que estar bien seguros cuando estemos comenzando con el lenguaje de programación C++, es saber elegir el IDE correcto. Porque podemos dominar el lenguaje, pero si no sabemos cuál es el IDE adecuado para nosotros o cuál sería el mejor, estamos en conflictos, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso con C++ es elegir nuestro IDE. Para todas las plataformas, como les he mencionado, con Windows, Linux y de la Mac, hay N cantidad de interpretadores. Entonces, de IDEs. Por ejemplo, para Windows tenemos Visual Studio Code, CodeBlocks, DevC, Visual C, Sinjai, Open Watcom, CodeLite, que son los más comunes. Y hay algunos de esos, obviamente, que son multiplataforma. Podemos mencionar incluso en el mismo Sinjai, perdón. Para la Mac tenemos Xcode, Sinjai, CodeLite, Geany, y son unos cuantos de los que podemos mencionar. Como les indicaré, hay N cantidad de interpretadores. Para GNU Linux, por ejemplo, también tenemos NetBeans, Eclipse, que también hay para Microsoft, Geany, Sinjai, OpenWatcom, CodeLite y demás. Entonces, si nos damos cuenta, hay una N cantidad de IDEs que podemos estar trabajando. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros vamos a manejar para poder utilizar un IDE? Por ejemplo, para los usuarios que son netamente o están trabajando exclusivamente con lo que es Windows, podemos comenzar a trabajar con un DevC++. Es súper ligero, demasiado simple para estar interactuando y sencillo. Utiliza como motor interno un compilador DevMin GW, que lo que va a permitir precisamente estar trabajando todo con lo que es C++ en su núcleo y interactuando con el mismo código. Si damos cuenta en este punto, por ejemplo, es súper sencillito. El peso llega a ser a muchos, 80, 100 megitas, demasiado ligero, súper simple para interactuar, en la cual vamos a poder crear desde un código simple hasta un proyecto, en lo cual nos va a permitir estar interactuando, relacionando los códigos y nos va a permitir entonces una interfaz mucho más simple para estar interactuando. Muy útil para aquellos que están comenzando con lo que es la programación en C++. Este DevC++ es exclusivamente para C++, ¿ok? Tiene su núcleo orientado a eso. Obviamente, como les he indicado, este es exclusivo para Windows. Tenemos también Eclipse. Eclipse ya saben que es multiplataforma, ¿no es cierto? Podemos trabajar lo mismo en Linux como en Windows sin ningún inconveniente. Lo descargamos y comenzamos a trabajar. Hay que tomar en cuenta que si nosotros queremos comenzar a hacer el desarrollo en lo que es Eclipse, hay que descargar sus plugins, ¿no es cierto? Adherir el plugin de C++, adherir en su path la ruta, y es decir, comenzaríamos a trabajar. Una de las ventajas de poder trabajar o comenzar a hacer nuestro programa de C++ en Eclipse es que todo el código va a llegar a resaltarse con diferentes tonalidades. Por ejemplo, palabras reservadas que pueden encontrarse en una tonalidad roja, otras que vienen reservadas específicamente para estar estipulando el tipo de variable que se va a manejar, se va a utilizar en otra tonalidad. El nombre de las variables o los constantes también va a estar utilizándose en otra tonalidad. Entonces nos va a permitir incluso estar definiendo con diferentes tonos de colores cada una de las acciones que va a realizar nuestro código. Además de que si nosotros pasamos, por ejemplo, el mouse entre uno de estos, nos va a permitir ver en dónde más se está relacionando, dónde más se está utilizando una variable definida que estamos manejando acá. ¿Ok? Y obviamente también incluso nos permite completar la palabra reservada que estamos utilizando, ya que tiene como una pequeña base de datos en la cual va a relacionar la palabra que nosotros estamos comenzando a escribir con alguna que pueda tener asociada dentro del lenguaje. ¿Ok? Y es una de las grandes ventajas entonces de Eclipse, además de que no solamente es único para trabajar con C++, sino que también nos permite estar trabajando con otros lenguajes como ser Java. También tenemos NetBeans. Precisamente como se indicaron, NetBeans para C o C++.
También hay que estar agregando también algunos plugins para el mismo, para interactuar con esta. Lo de bueno es que tiene ya plantillas prediseñadas, es decir, ya tiene prácticamente el esqueleto de todo del código del programa. Al estar importando librerías, a colocar simplemente el programa principal para que comencemos a interactuar ya sin ningún inconveniente, sin necesidad de estar colocando o importando X o Z librería acorde a las necesidades que nosotros estamos manejando, ¿ok? Tiene obviamente múltiples herramientas para poder depurar nuestro código, viendo el comportamiento y el cambio de las variables. Por ejemplo, aquí estamos viendo un poquito como en esta imagen. Vemos, por ejemplo, que está creando prácticamente una variable para poder estar utilizando en el cuerpo principal y nos va indicando, por ejemplo, cuáles podemos ir colocando. Por ejemplo, un error que puede manejar una excepción. Entonces, aquí nos va dando prácticamente como una ayuda dentro de nuestro código de qué es lo que nosotros podemos relacionar o qué sería lo aconsejable para poder estar relacionándolo. También, a diferencia de, bueno, no a diferencia de Eclipse, sino que un pequeño dato, ese también diferencia con diferentes tonalidades las palabras que se van manejando, las palabras reservadas con un color y las palabras que son asociadas como un nombre variable y demás, son utilizadas con otra tonalidad. Además de que también nos permite estar separando, ¿no es cierto? Podemos desarrollar desde un proyecto complejo hasta un código simple, con una ventana nueva. Nos permite entonces estar haciendo esas diferencias y estar identificando cómo vamos a trabajar y obviamente tener un mejor control del mismo. Code Blocks. Por ejemplo, este también es multiplataforma que nos permite altamente configurable y extensible. Obviamente este es extendido con los famosos plugins para poder estar interactuando con diferentes tipos de lenguajes de programación. Es amigable, su entorno es sumamente fácil también de estar trabajando con el mismo, es sumamente sencillo de instalar y solamente, obviamente, al estar hablando que va a trabajar con múltiples cantidades de lenguajes, de eso también nos indica que tenemos que estar configurando el path, ¿ok? O la variable en entorno para comenzar a desarrollar nuestro código en este. Es importante siempre direccionar en el path. ¿Por qué? Porque si no vas a saber identificar de dónde tiene que tomar acceso a las librerías o a la importación de las librerías para interactuar con nuestro código. Y el más fácil de todos, el famoso Sinjai. Este literalmente tiene un enfoque orientado para aprender C++. Altamente utilizado para todas aquellas personas que están comenzando con este mundo de la programación y están comenzando con lo que es C++. Sumamente sencillo y simple de instalar. Lo descargan en su página oficial, que acá por ejemplo les he dejado. Lo descargan y lo instalan. Es multiplataforma. Pueden trabajar para el GNU Linux, Windows o para Mac. Sin ningún inconveniente para las tres plataformas de trabajo. Como les indicaron, es sumamente ligero. Lo único que tienen que hacer es instalar y ya comienzan a trabajar con esto. No tienen que estar agregando direcciones, no tienen que estar agregando paths o rutas, absolutamente nada más. Ustedes lo descargan y comienzan a trabajar. Para todos aquellos entonces que están comenzando con lo que es la programación en C++, les recomiendo que trabajen con Sinjai. Sumamente sencillo, simple, atractivo y la gran ventaja, como les he indicado, que es fácil en el manejo del mismo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, les muestro la misma interfaz de lo que es Sinjai. Como les he indicado, es sumamente sencillo. Nos permite estar creando desde un nuevo proyecto hasta un código simple, un editor simple. Nos permite entonces estar haciendo diferentes directrices, compilar, ejecutar nuestro código, poder tener, además que incluso la iteración es un poco más dinámica, ¿no es cierto? Aquí vemos un pequeño código de un ejemplo, en el cual vamos a ver simplemente un mensaje de bienvenida que va a estar iterando, tiltineando prácticamente los colores. Ven, aquí vemos prácticamente lo que es su shell, donde va a comenzar a hacer la compilación del mismo. Nos va a indicar los errores que va a ir presentando, si es que presenta errores. Y las advertencias, por ejemplo, igual indicándonos si es que existe algún o puede existir algún conflicto con alguna de las librerías o con una parte del código. Y aquí vemos obviamente el resultado en una CLI de lo que nosotros deseamos resolver. En este caso, bienvenidos a T. Bueno, espero les haya gustado este microcurso. Los invito a visitar las páginas de Tecne en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar una variedad de cursos. Espero poder encontrarnos en un nuevo microcurso. Gracias.